a Teresa García, todavía hasta el 10 de diciembre senadora provincial, pero ya diputada nacional electa por la provincia de Buenos Aires. Teresa, gracias por este tiempo en Mesa Chica. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Gracias a ustedes. Bueno, Teresa, primero, venís de una sesión maratónica, de mucho debate, de mucha rosca, pero que se logró el objetivo que tenía el gobernador, que era obtener el financiamiento. ¿Cómo lo viviste? Bueno, fue muy intenso porque desde hace un mes más o menos comenzaron las negociaciones, fundamentalmente con la oposición y con la realidad de los intendentes, porque es cierto que esto lo necesitaba el gobernador para el pago de la deuda heredada y para la gestión, pero también es cierto que los intendentes tienen caída en la recaudación, tanto como hay en la provincia. Y necesitaban el fondo de ayuda a los intendentes, cosa que se logró, hubo acuerdo en eso. Y hubo bastante discusión con la oposición respecto a los cumplimientos, sobre todo en materia de cargos, que la oposición reclamaba. Esto hizo que se paralizara el día anterior la negociación, hizo que esa misma noche tuviéramos una interrupción, pero bueno, finalmente se llegó a un acuerdo que llevó adelante el Ejecutivo de Gobierno y nuestro bloque en diputados, que fue donde ingresó endeudamiento fiscal impositiva y presupuesto. ¿Encontraron ahí un sector de la oposición para poder dialogar y entender esto que vos planteabas de las necesidades de todos los municipios? Parece mentira, ¿no? Porque cuando uno los escucha y hablan del desastre del gobierno de la provincia y del incumplimiento, parecen no representar a lo que dicen representar, que es los intereses de su pueblo, de su municipio, de su intendente. Entonces parece que hay dos discusiones en paralelo. Una es la opinión de los legisladores y la otra es lo que están necesitando los intendentes. Es raro, es una discusión rara que ya se planteó el año pasado, cuando no se aprobó el endeudamiento, la misma discusión que el año pasado. Pero esta vez, bueno, afortunadamente creo que hubo alguna concesión del gobierno y algún entendimiento de la oposición en que no se podía seguir así, ¿no? Teresa, vas a integrar dentro de poco un Congreso Nacional donde el presidente va a impulsar un paquete de medidas, entre ellas va a estar la reforma laboral. ¿Qué Sí. pensás del debate que se viene? Ha intervenido Federico Sturzenegger en la redacción del proyecto, se habla de más horas de trabajo, se habla de una indemnización laboral modificada. ¿Cómo ves ese debate que se viene muy importante en el Congreso? Sí, se habla de meritocracia, ¿no? Dicho desde otro lugar de la dirigencia política, también hablan de eso. Bueno, a ver, va a haber una sesión de presupuesto, que en esto están trabajando los compañeros que ya integran el bloque, vienen trabajando el tema de presupuesto y las modificaciones, y lo que va a ingresar, que todavía no ingresó, así que no lo hemos visto, es el proyecto de reforma laboral. Creo yo, y esto es un parecer mío que discutiré en el bloque, que el peronismo no puede oponerse por oponerse y punto. El peronismo tiene que tener una propuesta alternativa que se discuta en el recinto de cara a la sociedad y que se vote. No, no sirve oponerse por oponerse con un gobierno de estas características. No, lo testimonial no modifica la realidad. Así que me parece que hay que trabajar mucho cuando ingrese la reforma laboral y fundamentalmente, obviamente, lo que va a hacer el peronismo, que además es su sentido de ser, es no permitir que se conculquen o se eliminen derechos de los trabajadores. Si bien es cierto que todos entendemos que el mundo del trabajo cambió, hoy es otra cosa, tenemos el 50% de la población trabajadora en trabajo informal, en negro o multitrabajo, y objetivamente hay que adecuar las leyes laborales a la nueva realidad que se tiene. Pero esto no quiere decir que los trabajadores pierdan derechos. Así que va a ser una discusión intensa en el verano este tema. ¿Sí crees que es necesaria una reforma laboral? Sí, creo que es necesaria una modificación en el sistema laboral, porque tenemos muchos años de ejercicio de estas leyes laborales y que tampoco benefician a los trabajadores. Nosotros discutimos en la provincia de Buenos Aires el tema de los trabajadores de Rappi y otros servicios a domicilio, y fue
la verdad que cuando nos reunimos con ellos era muy angustiante escuchar la situación de desamparo que tienen, ¿no? Entonces, esta nueva realidad, la gente cambia el hábito de consumo y por lo tanto se cambia también los hábitos de producción. Bueno, hay que hablar mucho con los trabajadores, con los distintos gremios. Veremos qué hace la CGT. Nosotros pretendemos como bloque que la CGT discuta, pero también en el bloque hay 2 o 3 compañeros que están trabajando este tema hace un tiempo largo: Vanessa Siley, Palazzo, el compañero Desmata, que vienen trabajando intensamente sobre todos los aspectos de lo que suponemos que va a ser una posible letra de la reforma. Teresa, a veces es difícil hacer revisionismo, pero ¿sentís que desde el peronismo, cuando estuvieron en el poder, tendrían que haber dado estas discusiones, entendiendo que lo que vos marcás, hay leyes laborales que tienen 40, 50 años, lo mismo leyes tributarias, que no haber dado estas discusiones en ese momento hoy le da la lapicera a Sturzenegger, a Milei, con lo que vos planteás? Sí, claro. Sí, absolutamente. Creo que el peronismo tendría que haber hecho, sobre todo en la última gestión de gobierno, haberse dado cuenta, bueno, Cristina lo planteó en varias oportunidades, ¿no? Respecto de la reforma laboral, respecto del tema de la educación. Hoy tenemos una supuesta formalidad en la educación que no es tal, que los chicos tienen dificultades, que en las escuelas hay dificultades, que los gremios plantean dificultades, digamos. Si nosotros no entendemos o no, sí, no comprendemos lo que le está pasando a la sociedad respecto de los servicios que tiene que prestar el Estado eficientemente, la verdad que lo que aparece luego es el Estado son todos delincuentes, son todos chorros, no sirven para nada, en el discurso de este sector de la sociedad argentina, que es un discurso muy liberal, pero porque debiéramos habernos anoticiado previamente de estas cosas y haberlas llevado adelante. Insisto, Cristina lo planteó en su oportunidad, lo planteó también con los planes sociales. Me acuerdo en un momento, en la mitad del gobierno anterior, y fue repudiada incluso por los propios movimientos sociales con ese planteo, ¿no? Teresa, después del resultado electoral de octubre, dijiste que con el peronismo solo no alcanza. ¿Dónde puede buscar el peronismo para ampliar la base de sustentación política? ¿Hacia qué sectores? Lo primero que creo que hay que hablar es con otros sectores políticos, con sectores del radicalismo que están desconformes, con sectores del socialismo. Esto desde el punto de vista institucional partidario. Creo que hay que hablar con esos sectores y ponerse de acuerdo en las 5 o 6 cosas que son políticas de Estado y que no deben ser modificables con el paso del tiempo, independientemente de quién gobierne, como el tema de la salud, el tema de la educación. Son temas muy sensibles en la sociedad, donde se necesita el Estado para equilibrar las oportunidades. Hoy estamos asistiendo a un desastre en materia sanitaria. Realmente el gobierno le ha quitado todos los derechos, sobre todo a las personas que más lo necesitan, ¿no? Pero no por su condición económica, sino por su condición de salud. Hoy no hay asistencia domiciliaria para enfermos terminales, no hay medicación oncológica. Esto habla de una degradación humana, digamos, en el gobierno. Pero estos van a ser los temas que van a sobrevivir en el tiempo, más allá de las cuestiones macroeconómicas. Así que creo que hay que hacer esos acuerdos, que son políticas de Estado intocables, con otros partidos políticos, pero luego creo que hay que volver a recuperar la representatividad en los sectores sociales, ¿no? Hay que hablar mucho con las organizaciones de trabajadores. Hoy tenemos una sociedad que se maneja con otros parámetros, no es la misma de hace 20 años ni 30 años. Entonces, me parece que hay que reconquistar la voluntad de la gente desde la situación desde la posición de representar los intereses que hoy están siendo vulnerados. Parece que hay mucho trabajo para hacer en relación a relacionarse con la sociedad, con la comunidad, con la gente, escuchar. Digamos, va a ser largo este proceso porque además la efectividad de este modelo económico y comunicacional es alta porque no hay alternativas enfrente. Entonces,
ante eso creo que fue el motivo de la victoria electoral de Milei, ¿no? Ante no tener clara cuál era la alternativa, la gente optó por no tener lío, digamos, ¿no? Con la amenaza del lunes negro, más vale quedémonos con lo que está. Teresa, ¿cuáles serían para vos los límites de esa búsqueda, de esa ampliación del peronismo? ¿Vos traerías a jugadores que se han ido del partido, no sé, por ejemplo, como Florencio Randazzo, algunos que se han ido con fuertes críticas y hoy están casi en la vereda de enfrente del peronismo? ¿Los traerías de vuelta al espacio si son necesarios para ganar en el 2027? Primero creo que esos compañeros como otros en las aventuras que han iniciado luego de irse del peronismo no les ha ido muy bien, porque la representación que se mide en momentos electorales ha sido escasísima. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que yo pido para adelante, digamos, que el peronismo represente, estos compañeros se ve que no han logrado representar lo que dicen y se ha visto reflejado en los resultados electorales. Y en cuanto a si se habla o no se habla con esos compañeros, sí, yo hablaría con todos los compañeros que hoy no están en el peronismo o que están en el filo peronismo o que manifiestan sus diferencias, a ver si uno se puede poner de acuerdo con esto que yo planteo, que son determinadas políticas de Estado. Tampoco yo les pediría que pierdan la identidad que quisieron conquistar, digamos, pero tiene que haber puntos de acuerdo, porque la unidad por la unidad misma con todos y amontonamiento tampoco resuelve cosas, ¿no? Ya lo hemos visto. Sí me parece que hay que tener compromiso claro con los temas que más le importan a la gente. Teresa, y uno ve desde afuera que hay un paso previo que es ordenar al peronismo internamente. Sí. Hoy hay un enfrentamiento a veces más duro, a veces menos duro, pero entre el sector de Kicillof, el sector de Cristina. ¿Cómo lo vivís vos desde adentro, cercana a la expresidenta, en la situación particular, presa en su casa? ¿Cómo lo estás viviendo y cómo ves que se puede llegar a resolver esa discusión? Primero creo que es una confrontación o una discusión muy alimentada también desde afuera, digamos, ¿no? Pareciera que es muy buena noticia que la discusión entre el sector de Axel y nosotros crezca y tenga ribetes violentos, digo. Esto parece que es gustoso de algunos, y sobre todo de algunos que escriben, ¿no? En los medios. Eh, no hay una relación confrontativa violenta ni nada por el estilo. Lo que creo que hay son intereses distintos. Obviamente, tanto el sector del gobernador como el de los compañeros que lo rodean iniciaron un camino hacia la presidencia de la nación y creen entender que Cristina es un estorbo para eso. Yo creo todo lo contrario, no solamente porque es mi conducción, sino porque creo que es la dirigente política con más adhesión en el peronismo hoy, y eso basta ver las encuestas, y no se puede eliminar de la estrategia política a quien es una persona que ejerció 2 veces la vicepresidencia, con mucha experiencia, presidenta del PJ Nacional. No puede quedar eximida afuera de una estrategia para conquistar nuevamente el gobierno en el 2027, ¿no? Bueno, planteaste claramente dos posturas, unos que creen que es un estorbo y ustedes que creen que no puede estar afuera. ¿Cómo se resuelve entonces? Bueno, no es difícil. Tendrá en algún momento que sentarse todos aquellos compañeros que quieren tener candidato a presidente, porque no creo que sea Axel el único que vaya a querer hacerlo, y tendrá que sentarse Cristina en las limitaciones que tiene su condición, y definir qué es lo que se quiere para el 2027. Una unidad, por amontonamiento creo que no sirve, creo que hay que tener claro los compromisos. Cristina ha trabajado mucho por la unidad en la provincia de Buenos Aires, lo digo con conocimiento de causa, porque lo he charlado con ella muchísimo por la unidad, hasta la conformación de las listas, aún estando en contra del desdoblamiento, hasta la conformación de las listas provinciales y nacional. Hay una mala prensa con eso y un mal decir desde algunos que plantean que Cristina quiso romper en ningún momento. Mire, incluso ahora en la discusión de las autoridades en las cámaras legislativas, tanto nacional como provincia, la indicación es tiene que ser en unidad. Entonces,
Yo en ella confío en eso y espero que no haya voces disonantes del espacio del gobernador Kicillof, porque la verdad, si entendieran el daño que le hacen al peronismo, creo que no lo harían. Teresa, ¿sigue pensando que desdoblar fue un grave error electoral? Sí, gravísimo. Creo, lo voy a seguir diciendo, de hecho yo presento un proyecto de concurrencia. El peronismo funciona de manera federal. Las veces que no funcionó de manera federal, de manera única, terminamos mal. Mire, antes de la elección de la última elección nacional, gobernábamos 15 provincias. Hoy gobernamos 5. Esta suerte de balcanización en la que ha entrado el peronismo, de decir que se defienden los intereses de la provincia, porque mira, ayer escuchaba un video de un diputado catamarqueño cuando le preguntaban si él no creía que el alejamiento del bloque afectaba al peronismo y a los objetivos del peronismo. Y él dijo, no, mire. Nosotros fuimos en elecciones concurrentes, que creo que eso es lo que hizo. Hay otros gobernadores que desdoblaron las elecciones y eso nos hizo perder, no me acuerdo qué cantidad de votos dijo, y nos impidió ganar la elección presidencial. Entonces, no somos los únicos que pensamos eso, el gobernador de Santiago del Estero también. En principio iba a desdoblar la elección y finalmente la hizo concurrente con 2 sistemas distintos electorales, que era la boleta única papel impuesta por el gobierno y la boleta partidaria con la que se elegían autoridades en su provincia. Y convivieron los 2 sistemas sin ningún tipo de problema, no hubo largas colas, no pasó nada de lo que se anunció que iba a pasar. Entonces me parece que la decisión política del desdoblamiento le va a costar reparar al peronismo en la provincia de Buenos Aires, porque lo que se discutió, lo que se puso en discusión finalmente fue el cordón cuneta y la rotonda del pueblo, pero no se puso en discusión el modelo económico nacional. Teresa, ¿entendés que ese triunfo que entusiasmó el 7 de septiembre fue después consecuencia de lo que vino el 26 de octubre entonces? Yo creo que si hubiera, vamos a hacer política ficción, ¿no? Sí, sí. Porque no pasó, pero yo creo que si hubiéramos hecho una elección concurrente, después del caso fentanilo y todas las cuestiones que danzaron por esos días, donde hubiera quedado exhibido además la maniobra del gobierno nacional, y todo el peronismo junto hubiéramos tenido otro resultado electoral el 26, todo el 26. Estoy segura, porque además, mira, el 7 de septiembre al 26 de octubre hay un mes y medio. La gente no estaba encantadísima de votar. Estaba enojada, y esto lo sabemos, había una sociedad enojada, y entiende que en el momento electoral es la oportunidad de manifestar su enojo. De hecho, nosotros bajamos 200.000 votos en la provincia de Buenos Aires de una a otra elección, pero la Libertad Avanza aumentó en casi 1 millón de votos de una a otra elección. O sea, una vez que vio cómo quedaba el universo territorial planteado electoralmente después de la elección del 7 de septiembre, navegó en esas aguas sabiendo cómo era la foto, ya sabiendo dónde había que levantar, dónde había que ganar, y la verdad que lo que hubo es una asistencia masiva de la gente que votó la Libertad Avanza, que de hecho fueron casi 1 millón de personas. Ahora, ahí Teresa, ¿crees que hubo una especie, a ver cómo lo podemos describir, de miedo al retorno del peronismo? Porque vos recién hablas del Sí, peronismo, claro. que hay que reconstruir el peronismo y ver todo lo que pasó. Que un sector de la sociedad tenga miedo al regreso del peronismo también habla de que evidentemente en el último gobierno algo muy mal se hizo, ¿no? Exactamente. Exactamente, yo lo asumo, uno tiene que asumir el peronismo sin beneficio de inventario. Creo que se intentó, por lo menos de nuestro sector, en la persona de Cristina se intentó modificar algunas cosas, no fuimos escuchados, se insistió con una modalidad de gobierno que no nos conformó a nadie y la gente terminó no acompañándonos. Ahora, en esta elección creo que lo que se armó fue lo que yo defino como la tormenta perfecta, porque lo que hicieron fue
recordemos que el caso Esper fue un escándalo nacional que obligó a que se bajara el primer diputado de la lista de La Libertad Avanza, mucha convulsión económica, pero los últimos días, la última ficha que podían jugar, que era tratar de acordar con Trump, con el gobierno de Estados Unidos, no solamente con el Fondo Monetario, sino con el Tesoro de Estados Unidos, la voluntad de acompañarlo y de ayudarlo, ya lo hemos visto a Trump opinando sobre Argentina. ¿A cambio de qué? Todavía no lo sabemos. No sabemos si es el acuerdo comercial que se va a firmar en estos días, no sabemos, nadie sabe a cambio de qué fue. Lo que es verdad que ese apoyo sumado además una errada opinión, ¿no? Que los argentinos somos anti-yanquis. Yo, la verdad que me sorprendió que esa fuera una de las razones por las que se decía que no iba a ganar con el apoyo de Milei. Bueno, no me pareció, parece que la gente tiene otras preocupaciones. Y sumado a eso, lo que hicieron fue, para mí eficientemente, asustar mucho con el lunes negro, decir que si volvía a ganar el peronismo, todo se iba a destruir. Y obviamente la gente le está pasando mal y se asusta porque no sabe cuál es su proyecto futuro, no sabe siquiera si va a poder pagar la luz a fin de mes. Entonces también huyó de cualquier modificación. Parece que es eso, ¿no? Teresa, la última de mi parte, recién asumías o analizabas los errores del último gobierno peronista. ¿Volviste a escuchar al expresidente Alberto Fernández en las notas que dio hace poco tiempo? Y si lo escuchaste, ¿qué te pareció? ¿Lo viste estar en contacto con lo que pasó en ese gobierno, al menos con lo que vos ves que pasó? ¿Cómo lo percibiste si es que lo viste? Vi un par de notas en algún streaming, y algunas declaraciones, la verdad que evito, porque me parece que hay momentos en los que los dirigentes políticos tenemos que guardar silencio, sobre todo después que tuvimos responsabilidades que no pudimos cumplir. Entonces, el apoyo a determinados dirigentes, la crítica a Cristina, me parece, debiera guardar silencio. Porque me parece que si hay alguien que no va a tener reparación en el corto plazo es él. Él fue el presidente de la nación y no ocurrieron cosas que debieron haber ocurrido en un gobierno peronista. Igual, los dirigentes tenemos un plazo, un tiempo de existencia y de capacidad de modificar la opinión de la gente. Y cuando se termina ese plazo, lo mejor es ser respetuoso de los dirigentes que están trabajando para cambiar las cosas. Teresa, te agradecemos mucho este tiempo en Mesa Chica. Te aprovecho tu cercanía con Cristina para hacerte una pregunta. No me vas a dar el nombre, pero ¿Cristina tiene candidato para 2027? No, no creo. Y no, si tuviera el nombre o una aproximación de qué perfil, lo diría, no tengo problema. Yo contesto todo, no guardo cosas. Pero no, y me parece que es prematuro. Nosotros tenemos que poder salir del atolladero este que nos plantea el gobierno nacional. Y para mí el candidato tiene que ser, lo creo de verdad, quien mejor represente las cosas en las que nos pongamos de acuerdo, porque mal podíamos elegir un candidato después cuando todo el peronismo tenga miradas diferentes, no las represente. Eso va a ser una derrota asegurada. Así que me parece que primero hay que ponerse a discutir qué vamos a hacer con el pago a la deuda externa, que es central para poder sobrevivir en este mundo. ¿Qué vamos a hacer con la política educativa? ¿Qué con la política sanitaria? ¿Qué con la política tributaria? Hay algunas cosas que son... ¿qué con las relaciones internacionales, no? Hoy no sabemos hasta cuánto quedó comprometido el país después de estos acuerdos. Así que me parece primero hay que ponerse de acuerdo con esas cosas y quien mejor represente eso será el candidato. Te agradecemos mucho este tiempo. Sabemos que estuviste hace poquito en Mar del Plata. Te esperamos pronto por aquí, por la ciudad. Volveré.